La historia nos cuenta que la comida italiana recibió influencia de otros países, tales como Grecia, África y los países asiáticos. Los griegos, africanos y asiáticos que se establecieron allá trajeron su comida y maneras de cocinar. Por ejemplo, los griegos hacían un pan plano, el cual se imagina llevó a la creación de la pizza. El hecho de comer para los italianos no es acto sencillo, tiene un significado mayor. Es un momento de socialización, un momento de unión con sus familias y de unidad de la familia. Se acredita nacieron los platos ricos y variados. El Imperio Romano fue famoso por sus bacanales, en las que servían suculentos manjares traídos directamente de otros países, ostras de la costa gallega, los mejores patés procedentes de aves francesas y deliciosa repostería árabe, todo ello regado con los mejores vinos. Esta tradición del buen comer se perdió en parte durante la Edad Media, pero el Renacimiento se recuperó, potenciando no solo la calidad de los productos, sino también la preparación de los mismos. De hecho, la cocción al dente es propia de Italia y la utilizan no solo para la pasta, sino para el arroz o las verduras, consiguiendo que no queden ni pasados ni enteros, sino en un punto adecuado. El Renacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió en el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. En este periodo, la sociedad feudal de la Edad Media se transformó en una sociedad denominada por instituciones políticas centralizadas con una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolló el patrocinio para apoyar la educación, las artes y la música. El Renacimiento fue la época que resurgió el arte y la ciencia. Se inicia en Italia, exactamente en Florencia, entre los siglos XIV y XVI. En esta época nacieron grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Botticelli, Juan de Juni, Donatello, Rafael, entre otros. Es la época del máximo empleador del arte europeo. En esta época se popularizó el uso del tenedor. Gente se acostumbraba a usarlo. Antes se sentaban recostándose un poco de la mesa. Ahora comenzaban a sentarse inclinados hacia la mesa y con el tenedor. La técnica de cocción utilizada en la cocina renacentista fue el spideo. Son espadas y varillas en las que se insertaba la carne y se giraba sobre el fuego hasta que el alimento estuviera cocido. A partir de aquí comenzaron a consumirse distintas variedades de verduras como jitomate, además de la llegada de chocolate, papa, camote, cacahuate, jícama, entre otros alimentos, gracias a la conquista y colonización de América. El Renacimiento en Italia, en el siglo XV, se ve presente en Florencia, considerada como una ciudad intelectual donde se impone la moda de pensar, de vivir, de vestir y de comer, gracias a una familia llamada Medici. El siglo XV define un arte nuevo de vivir. Esto es lo que afecta tremendamente a los franceses que conquistan el norte de Italia a finales del siglo XV y que los dejan literalmente fascinados. De ello viene la vieja polémica de si es cierto que la cocina francesa nace del encandilamiento francés ante el arte de vivir italiano y luego se reafirma a través de dos reinas, Catalina y María de Medici. Luis XII y Francisco I, con sus azorosas campañas italianas, vuelven enamorados de la exquisitez y el grado de civilización que rige en la península.
Con ellos traen jardineros y artistas, arquitectos y confiteros, perfumistas y orfebres. El empleo que los italianos hacen de hierbas aromáticas en sus platos de carne en el siglo XVI son una fascinación en Italia, tanto en los paladares franceses como en los españoles o alemanes, ya que eran persistentes y definitivos. Los italianos soportaron la diferencia del aguardiente, que pasó de ser un medicamento a una bebida con gran demanda. Surgen bebidas más refinadas como el marraskino, elaborado con cereza. En esta época se descubre la elaboración del champán en Francia. Leyendo los textos de cocina del siglo XVI, se puede decir que el gusto dominante es propio de lo dulce, aun cuando no se olvida que este ingrediente es esencialmente un elemento de distinción social para la sociedad de la corte y puede ser que su presencia esté más unida a la ostentación que a una auténtica pasión por el sabor dulce. La herencia medieval incluye todos los estofados precedentemente hervidos en agua para ablandarlos, las pastas rellenas, las tartas y los pasteles en capas, en los cuales no encontramos más los animales enteros o vivos, sino que carne sin huesos. Se presentan todavía los animales como vivos, es decir, recompuestos y revestidos de sus plumajes o de sus pieles, decorados con oro o recubiertos de colores. Otro elemento que proviene directamente del pasado es el uso de las salsas ligeras a base de fruta o de plantas aromáticas, que usan como adherentes o espesantes las migas del pan, pan tostado, harinas varias, almendras o razonamientos con jugos ácidos y perfumados con micelas de especies. Las verduras, legumbres y ensaladas en particular gozan de una cierta atención culinaria, adquiriendo respecto al medievo una dimensión gracias sobre todo a un mayor recurso de los aromas locales. La cocina renacentista no está hecha solo del legado del medievo, sino que está en grado de reencontrarse su espacio autónomo y de distinguirse de aquellas del pasado, sobre todo por la riqueza de los ingredientes usados y de los métodos de preparación. Las varias fases de cocción de los ingredientes perderán esa primitividad típicamente medieval y serán más cuidadas, como también las explicaciones dadas por los varios autores de textos. El punto más alto del arte de la mesa y de la cocina elaborada ha sido alcanzado, sin dudas, en la época renacentista. Este es el periodo de los grandes aparatos y de los montajes iniguales. Los adeptos al servicio de las mesas son profesionales, que para las recepciones y banquetes contaban con la colaboración de los artistas y artesanos más notables de la época. Por otra parte, también las cocinas no vienen a menos. La Italia renacentista enlaza los chefs más hábiles, renombrados y creativos de Europa, que llevan a la alta cocina italiana al máximo grado de refinamiento y prestigio, aun cuando no se puede hablar en el 500 de una cocina italiana que se alza sobre todas las otras. Como sucedía con la cocina francesa en el siglo XVIII, la confirmación de la importancia y del interés que la comida en sentido general suscita se asienta en el siglo XVI con el florecimiento de la actividad editorial de las artes de la mesa, no solo recetarios, sino también manuales de comportamiento, manuales de la forma de poner la mesa, etc. La cocina renacentista, como emerge de los recetarios, es sin duda una cocina de prácticas renovadas, de platos nuevos, sin pares en la Europa de la época, restando siempre la inspiración medieval. No obstante, los chefs hayan adaptado y reelaborado muchos tratos del pasado, sujetas a las mismas prescripciones religiosas del periodo procedente y por ello obligada a la alternancia de los días magros y de los días grasos. En el Renacimiento la cocina padece un poco más del rigor en este sentido. A causa de la Contrarreforma, al revés de la medalla, será el desarrollo de la cocina magra, rica y elaborada la que llegará a ser una sección importante de la cocina del siglo XVI, mucho más de cuanto no lo haya sido en la época medieval. Leonardo da Vinci, que se consideraba como un sabio, también opinaba sobre el arte de comer, y uno de sus párrafos para estar sano dice: come solo cuando lo necesites y que tu cena sea ligera. Mastica bien y procura que los alimentos estén bien cocinados y que sean frugales.
Mantente en pie cuando te levantes de la mesa. Mezcla el vino con agua, toma un poco de una vez, nada entre las comidas y no lo bebas nunca con el estómago vacío. Evita la abundancia y pon mucha atención a tu régimen alimenticio. Leonardo hizo muchas fábulas acerca de las especies y otros alimentos frutales. Algunas de ellas eran dedicadas exclusivamente al vino. A la sidra amaba las bebidas y se complacía en contar algunas otras fábulas acerca del nacimiento del vino. La corte de Borgoña fue algo extraordinario y en ella se reflejaron las inquietantes sombras de Felipe el Atrevido, el nombrado de Juan sin miedo, y de Felipe el Bueno. Creó la orden del Toisón de oro. De todos los personajes fue ejemplo el célebre voto del Faisán, uno de los banquetes más famosos que jamás haya existido. En mayo de 1453 cae Constantinopla en manos de Mohamed el Conquistador. El gran duque de Occidente quiso alcanzar una cruzada para recuperar la ciudad, pero este intento fue fallido, incitando a sus paladines a arriesgar su vida ante la cruz amenazada. Este evento se realizó en unas fiestas celebradas el 17 de junio de 1454, que la posteridad ha conocido como el voto del Faisán. Tal voto correspondía a unos antiguos usos y costumbres caballerescos. Como los caballeros se comprometían a una heroica hazaña, a unos trabajos esforzados, solían prestar juramento sobre un ave considerada como noble, por ejemplo la garza, el pavo real, el cisne o el faisán. En el transcurso del festín el animal era servido asado pero cubierto con su pellejo y sus plumas, ya que los cocineros eran maestros en el arte de despellejar y volver a revestir a las aves. Generalmente una dama de estatus alto depositaba la pieza ante uno de los caballeros más bravos y valientes de la asamblea. Este, a su vez, lo ofrecía a otro a quien consideraba más digno y así iba, de mano en mano, hasta llegar al elegido. A este le tocaba pronunciar el voto y trinchar el animal en tanto 79 pedazos como caballeros le acompañaban a la mesa y en modo y manera que cada uno de ellos quedara satisfecho de su porción. El punto más alto del arte de la mesa y de la cocina elaborada ha sido alcanzado, sin dudas, en la época renacentista. Este es el periodo de los grandes aparatos y de los montajes iniguales. Los adeptos al servicio de las mesas son profesionales, que para las recepciones y banquetes contaban con la colaboración de los artistas y artesanos más notables de la época. Por otra parte, también las cocinas no vienen a menos. La Italia renacentista enlaza a los chefs más hábiles, renombrados y creativos de Europa, que llevan a la alta cocina italiana al máximo grado de refinamiento y prestigio, aun cuando no se puede hablar en el 500 de una cocina italiana que se alza sobre todas las otras. Como sucedía con la cocina francesa en el siglo XVIII, la confirmación de la importancia y del interés que la comida en sentido general suscita se asienta en el siglo XVI con el florecimiento de la actividad editorial de las artes de la mesa, no solo recetarios, sino también manuales de comportamiento, manuales de la forma de poner la mesa, etc. La cocina renacentista, como emerge de los recetarios, es sin duda una cocina de prácticas renovadas, de platos nuevos, sin pares en la Europa de la época, restando siempre la inspiración medieval. No obstante, los chefs hayan adaptado y reelaborado muchos tratos del pasado, sujetas a las mismas prescripciones religiosas del periodo procedente y por ello obligada a la alternancia de los días magros y de los días grasos. En el Renacimiento la cocina padece un poco más del rigor en este sentido. A causa de la Contrarreforma, al revés de la medalla, será el desarrollo de la cocina magra, rica y elaborada la que llegará a ser una sección importante de la cocina del siglo XVI, mucho más de cuanto no lo haya sido en la época medieval. Leonardo da Vinci, que se consideraba como un sabio, también opinaba sobre el arte de comer, y uno de sus párrafos para estar sano dice: come solo cuando lo necesites y que tu cena sea ligera. Mastica bien y procura que los alimentos estén bien cocinados y que sean frugales.
Mantente en pie cuando te levantes de la mesa. Mezcla el vino con agua, toma un poco de una vez, nada entre las comidas y no lo bebas nunca con el estómago vacío. Evita la abundancia y pon mucha atención a tu régimen alimenticio. Leonardo hizo muchas fábulas acerca de las especies y otros alimentos frutales. Algunas de ellas eran dedicadas exclusivamente al vino. A la sidra amaba las bebidas y se complacía en contar algunas otras fábulas acerca del nacimiento del vino. La corte de Borgoña fue algo extraordinario y en ella se reflejaron las inquietantes sombras de Felipe el Atrevido, el nombrado de Juan sin miedo, y de Felipe el Bueno. Creó la orden del Toisón de oro. De todos los personajes fue ejemplo el célebre voto del Faisán, uno de los banquetes más famosos que jamás haya existido. En mayo de 1453 cae Constantinopla en manos de Mohamed el Conquistador. El gran duque de Occidente quiso alcanzar una cruzada para recuperar la ciudad, pero este intento fue fallido, incitando a sus paladines a arriesgar su vida ante la cruz amenazada. Este evento se realizó en unas fiestas celebradas el 17 de junio de 1454, que la posteridad ha conocido como el voto del Faisán. Tal voto correspondía a unos antiguos usos y costumbres caballerescos. Como los caballeros se comprometían a una heroica hazaña, a unos trabajos esforzados, solían prestar juramento sobre un ave considerada como noble, por ejemplo la garza, el pavo real, el cisne o el faisán. En el transcurso del festín el animal era servido asado pero cubierto con su pellejo y sus plumas, ya que los cocineros eran maestros en el arte de despellejar y volver a revestir a las aves. Generalmente una dama de estatus alto depositaba la pieza ante uno de los caballeros más bravos y valientes de la asamblea. Este, a su vez, lo ofrecía a otro a quien consideraba más digno y así iba, de mano en mano, hasta llegar al elegido. A este le tocaba pronunciar el voto y trinchar el animal en tantos 79 pedazos como caballeros le acompañaban a la mesa y en modo y manera que cada uno de ellos quedara satisfecho de su porción.